que no habíamos terminado en el año anterior. Entonces, los voy a silenciar el micrófono para seguir admitiendo y en unos minutos retomaremos para nuevamente, pues, charlar con ustedes y dar inicio a la clase. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Brian, el micrófono. Por favor, me confirman que algún estudiante esté grabando la clase en el día de hoy o vaya a grabarla en el día de hoy, que hay unos estudiantes que me han confirmado que no pueden asistir. Listo, Lía. Bueno, perfecto. Entonces, que María me está diciendo por el grupo y hay otros que me han pedido excusa por el interno. Entonces, la idea es que ellos tengan ese video porque lo que veamos hoy es lo que nos va a servir para el quiz de la próxima semana. Vamos por 31, todavía faltan alrededor de 20 y pico estudiantes. Vamos a dar 5 minuticos más y si no llega más nadie, empezamos con los que están. ¿Listo? Los que llegaron al final, por favor me siguen escribiendo presente en el chat para tomar la asistencia y mirar cuáles fueron los estudiantes que no lograron ingresar a la sesión y llevar el listado de los que están.
Bueno, vamos a dar inicio. Mientras que voy hablando sobre esto, puede que se agreguen más estudiantes, como le había dicho hace un momento. Pues es satisfactorio volvernos a encontrar, así sea de manera virtual. Y con ello, pues retomaríamos las clases de la asignatura BIES 1. En el día de hoy vamos a tener una parte de la temática que vamos a estar evaluando dentro de una semana, es decir, el próximo miércoles, que estaríamos en fecha, el próximo miércoles sería 16 de febrero. Como no habíamos alcanzado a dar toda la temática para el segundo parcial, recuerden que habíamos dejado una partecita y lo íbamos a tomar como el quiz que estaba contemplado en el reparto de los porcentajes. Entonces, ese quiz va a ser la evaluación que corresponde a las temáticas, para que anoten por ahí, lo tengan en cuenta, de las temáticas de entretangencia y sobre ancho para el diseño horizontal. ¿Por qué? Porque la entretangencia y el sobre ancho se hace como una mejoría al diseño horizontal, buscando satisfacer requerimientos de seguridad de los conductores que toman una vía como tal. Entonces, recordemos, quiz 16 de febrero, temáticas, entretangencia y sobre ancho. Hoy alcanzamos a ver un poco más de esto y vamos a empezar a ver lo que es el diseño vertical, pero una vez empecemos diseño vertical, ya eso va a ser temática del parcial final, ¿ya? Entonces, el quiz va a ser solamente evaluación de entretangencia y de sobre ancho. No van a haber más temáticas para ese quiz. El quiz va a tener una disposición en tiempo, no va a ser 3 horas, porque es un parcial más corto y así aparte de el segundo parcial, es decir, es como si estuvieran haciendo el segundo parcial en 4 horas. Sería más tiempo de lo normal que tienen los estudiantes, porque el parcial se hace en una sola sesión, pero al dividirlo, pues vamos a tener un espacio adicional y les digo a ustedes. En esa parte vamos a tener 1 hora para la actividad evaluativa y el resto de 2 horas va a ser clase normal. Vamos a continuar con la temática desde donde lleguemos el día de hoy. Brian, ¿iba a decir algo, Brian? ¿Tiene el teléfono activo? Ah, listo. Bueno, entonces, tenga en cuenta, próxima semana, entretangencia sobre ancho, duración de la actividad evaluativa, 1 hora, ¿ya? Resto de las horas de clase, vamos a tener clase normal, siguiendo desde donde quedemos en esta clase. Ustedes antes de salir a receso, en el año anterior, yo cargué a la plataforma lo que está como proyecto final. Ahí está todo lo que completa el cuadro de proyecto final, es decir, que no van a haber actividades posteriores a esa, aunque no apareció una fecha, porque estábamos esperando las fechas definitivas de este año. Ahí está todo lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto. Algunos me han dicho que han adelantado, otros todavía no saben que estaba el proyecto cargado, no han revisado plataforma. Entonces los invito a aquellos estudiantes que no han revisado cuáles son las características del proyecto final, lo hagan en la mayor brevedad para que lo vayan desarrollando en los tiempos que tienen disponibles. El proyecto final se va a entregar 2 días después del parcial final. ¿Cuándo va a ser el parcial final? Lo vamos a hacer dentro de un mes exactamente, el 9 de marzo, ¿ya? Lo vamos a hacer el 9 de marzo. El proyecto final va a tener como fecha de entrega ya completa de todas las actividades que están ahí, el 11 de marzo, es un viernes. Ya el 9 cae miércoles, el 11 es viernes. La fecha es 11 de marzo y esa va a ser la que les va a aparecer dentro de la fecha de entrega. Sin embargo, así como les dije al grupo de la mañana, igual les voy a dar a todos sin distinción
hasta el 13 de marzo, es decir, va a estar abierto hasta el 13 de marzo como tal para cualquier eventualidad que tengan, que se retrasaron, que no alcanzaron, que es parcial, que la semana es parcial. Ustedes tienen esos 2 días más, que es sábado y domingo, ¿ya? No es que se tenga que entregar el domingo, no, la fecha está hasta el 11 de marzo, el día normal de semana, pero va a tener la opción de esos 2 días adicionales. ¿Para qué? Para tener la última semana, para tener las notas de las actividades que quieren de esa semana, que son el proyecto y el parcial final, y así poder tener el 80% de la asignatura en la parte teórica. La parte práctica ya ustedes saben que tiene un valor del 20% y pues ya esa la manejan con el determinado profesor con el cual estén matriculados y que van a hacer, pues esta parte la van a hacer de manera presencial dentro de la institución, es decir, tienen que asistir a la universidad, ¿ya? Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda con respecto a la programación que está para finalizar el semestre, pues me lo dice ahora para aclararla, o si a todos ya tomaron nota y tienen las fechas que les acabo de entregar. El 13 de marzo, la siguiente semana es un quiz y el parcial, el último parcial sería 22. No, el último parcial es el 9 de marzo. Ya el 22 de marzo 23. Ya se acabó el semestre. Okay. Sí, señor. Estamos hasta el 16. En esa semana, después del 11, en esa semana hasta el viernes, estamos entregando notas, pero nosotros nos veríamos hasta el día miércoles como tal. Cualquier, pues, de pronto situación que haya que mirar, se mira antes de que se cierre la plataforma para que la nota sea la que realmente corresponde a la evaluación del estudiante. Deme un momento. Listo, bueno, entonces verificamos tercer parcial 9 de marzo, proyecto final 11 de marzo y la última semana para entrega de resultados y cualquier inquietud, revisión que se tenga que hacer, como les digo, antes de que ya la nota pues quede de manera definitiva en plataforma. Como lo último que nos vimos nosotros en la última semana de clases fue el parcial, hay unos estudiantes que no lo presentaron, entonces esos estudiantes, por favor, en la tarde de hoy, una vez que termine la clase, me hacen llegar al WhatsApp
me hacen llegar la orden donde el jefe de departamento, que en su momento era la jefe Joana, y ahora hubo cambio de jefatura, les haya autorizado el supletorio. Ya necesito el pantallazo, pueden tomar una pantallazo donde está la autorización de ejecución de un supletorio, y además de eso me hacen llegar la cancelación del mismo si ya la tienen. Si no, pues me van haciendo llegar la aprobación, y el transcurso de la semana hasta antes de la fecha del supletorio me hacen llegar el volante de pago. El supletorio, dígame. Yo lo había escrito por WhatsApp mostrándole el caso mío. Recuerdo que yo fui del primer parcial que no lo realicé por compromisos con la universidad. Con la universidad. Entonces, sí, que yo le había comentado a usted antes de eso y usted me dijo que no había problema, pero yo le escribí a WhatsApp y nunca me contestó. Yo te escribí en su momento, claro, yo conozco el caso tuyo. Pero cuando yo le mandé la captura, señor, no me respondió nunca nada para cuándo era el supletorio de mi bueno, me escribí, no, la fecha no, porque la fecha no te la podía dar en ese momento. Mira que no sabíamos cuándo íbamos a entrar ni de qué manera y todo eso. La fecha no te la podía dar, eso sí, ahora sí. Bueno, la fecha, por eso les estoy pidiendo que los que ya tienen esa parte me hagan llegar hoy. El supletorio va a ser como el próximo miércoles, vamos a tener un quiz, no lo voy a colocar para el próximo miércoles. Va a ser para jueves o viernes en horas de la tarde. Ya, jueves o viernes en horas de la tarde. Lo más conveniente, les diría yo, para que tengan ya como una seguridad, va a ser para el día viernes, para que se vayan programando, que es donde puedo sacar un espaciecito. El jueves me queda bastante pesado hacerlo. Entonces, sería para el día viernes en horas de la tarde, por favor, para que se vayan programando y estudiando lo que tengan que estudiar. Entonces, sí, lo que quiero es, como de todas maneras, hay unos chats que han quedado lejos y entonces actualizar cuál es el listado para poderles dar acceso a la plataforma, de tal manera que ustedes el día del examen puedan ver, visualizar el supletorio. Si no les doy acceso, pues entonces ustedes no van a poder verlo, y esa es la idea, de que yo de antemano tenga el listado de cuáles son los estudiantes que van a presentarlo. ¿Ya? Entonces, esta tarde, por favor, los que ya tienen la autorización me la hacen llegar, los que ya tengan el pago también me lo hacen llegar, y si no lo tienen, ya saben que antes del viernes, máximo el jueves, vamos a estar entonces recibiendo ese pago. Ya me mandan la foto del volante de pago. Eso sería lo que tendría que enviarme. ¿Alguna pregunta adicional antes de comenzar? ¿O damos inicio ya a la clase del día de hoy? ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no hay preguntas, ya fueron los compañeros pues, que tenían inquietudes, ya hicieron sus preguntas. Entonces, daríamos inicio en el día de hoy a la continuación de lo que es el diseño geométrico horizontal, pero ahora desde el punto de vista de la entretangencia y el sobreancho. Con estas dos temáticas nosotros vamos a culminar el diseño geométrico horizontal, ¿ya? Aquí finalizaría en el día de hoy el diseño geométrico horizontal. Lo que veamos a partir de allí ya sería parte de diseño vertical y secciones transversales que harían parte de la última evaluación o el parcial final. Entonces empecemos. El primer término que vamos a mirar nosotros en el día de hoy es lo que se conoce como sobreancho. Entonces el sobreancho va a ser un espacio adicional que yo voy a tener para que la vía tenga las condiciones dadas de tal manera que las partes del vehículo en ningún momento lleguen a rozar, chocar y provocar un accidente cuando transitan en distintos sentidos en carreteras de dos carriles o más carriles en diferentes sentidos, o
cuando vamos en proceso de adelantamiento en dobles calzadas, en donde todos los dos vehículos van en el mismo sentido, pero se está realizando una maniobra de adelantamiento. Si ustedes observan esta imagen de aquí, yo puedo ver aquí que este punto me está tratando de tocar la parte central y esta parte del vehículo de acá también se mete en la parte central. Miren que cuando vamos en curva, el vehículo ya no permanece en la parte media del carril, sino que ya se gira, se rota. Aquí me está sobrando espacio, pero acá estoy pegada a la línea de mi carril. Aquí me sobra espacio, pero acá estoy pegada a mi línea de carril, y así pasa con este vehículo y con este vehículo, acá en estas zonas, ¿ya? Este es un vehículo tipo rígido, es decir, que todo el armazón del vehículo funciona como un todo, no tiene separaciones. Lo único que sufre variación es el movimiento que sufren las ruedas del vehículo, las llantas, y miren que aquí se van rotando, se van girando de tal manera de ir produciendo o ir recorriendo ese tramo curvo por el cual van pasando. Entonces, si yo no dejo los espacios suficientes, puede que en el momento, en cierto punto, este punto se choque con este punto de acá y los dos vehículos colisionan, ¿ya? Provocando un accidente por no tener los espacios requeridos en un tramo curvo. Si el vehículo se comportara en la parte curva igual a la parte recta, no habría problema. Pero al estar curvo, el vehículo no se puede acomodar de la misma forma. Entonces, por eso es que sucede esto. Previniendo esos espacios que puedan necesitarse, es que se realiza entonces un diseño del sobreancho, es decir, de ese espacio adicional que debe quedar aquí entre los vehículos de tal manera que ninguno de los dos colisione. El sobreancho en curvas entonces nos permite a nosotros que todos los vehículos que circulan en la carretera y van tomando las curvas logren tener la operación que se espera, es decir, tener las velocidades de operación para la cual fueron diseñadas y no se vean disminuidas estas velocidades, ocasionando retrasos, trancones y cualquier inconveniente en el confort, seguridad y comodidad del usuario. Es por esto que estos sobreanchos me generan entonces a mí unos espacios libres adecuados entre vehículo y vehículo, como les decía, entre el vehículo que quiera adelantar en una calzada de un solo sentido o el vehículo que viene en sentido contrario en calzadas de dos sentidos. Y establece espacios entre vehículos y entre vehículo y vehículo, y establece un espacio requerido entre el vehículo y el borde de la calzada. Entonces, esto está beneficiando al tipo de conductor independientemente de los vehículos que transiten por la vía, porque lógicamente yo voy a tener en cuenta el vehículo modelo o el vehículo que más representa una parte negativa en la carretera, ¿ya? No es lo mismo diseñar para un vehículo pequeño, un automóvil, que diseñar para una tractomula, porque el comportamiento en la carretera, especialmente en curva, que es donde va a sufrir los problemas, va a ser muy diferente el de un vehículo tan grande al de un vehículo que puede acomodarse muy fácilmente a cualquier radio y a cualquier curva sin tener el mayor inconveniente. Entonces uno siempre diseña para ese vehículo que va a estar pasando y que me va a generar o va a tener inconvenientes en transitar sin provocar estancamientos, retrasos, disminuciones de velocidad o accidentes al momento de tomar estas curvas. Esta tablita que está aquí, ya ustedes la conocen, ya la trabajamos en el parcial pasado. Es la tabla que me establece el INVIAS, en donde me dan
los anchos en calzada en recta, para cualquier tipo de carretera. Es decir, aquí tenemos unas categorías, aquí tenemos unos terrenos y de aquí nos van a dar cuál es la calzada que nos toca dependiendo las necesidades de la carretera que yo vaya a diseñar. Si vemos que las carreteras primarias, independientemente del terreno, la mayoría tienen que, aquí haciendo esta separación que estoy haciendo, de aquí para arriba, todas tienen el ancho máximo que nos establece las carreteras colombianas. Las carreteras colombianas que es un 7,30 metros, ¿cierto? Solamente en los terrenos más agresivos, que es el escarpado, es donde vemos carreteras con anchos en calzada en recta de 7. Y acá es 7,30, acá tenemos 7. Sin embargo, para aquí hacia abajo ya podemos ver que llegamos hasta anchos de 6, situación que no se presenta acá en la parte de arriba. Entonces, dependiendo de esta tabla y de lo que hemos trabajado para los anchos de carretera en tramos rectos, vamos a tener unas consideraciones que nos van a permitir a nosotros tener con exactitud y poder definir si una vía, una curva de esa vía necesita o no necesita sobreancho. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo necesita una vía sobreancho? Yo debo analizar entonces lo que tengo aquí, lo que me estipula el manual del INVIAS. Me da 3 características que yo tengo que cumplir, ¿ya? Si yo al menos una de las 3 no la cumplo, debo entonces diseñar el peralte para esa carretera, ¿ya? Yo debo diseñar el peralte para esa carretera. Si no tengo ningún problema y no se ajusta a lo que nos vamos a mirar ahora en un momento, entonces yo podría decir, esta curva horizontal no necesita que se le diseñe sobre ancho porque tiene unas características satisfactorias y no se le va a diseñar sobre ancho. ¿Cuáles son esas características que analizamos? Son 3. El ancho de la calzada, el ángulo de deflexión y además de eso, el radio de la curva. Entonces, ¿qué nos dice el INVIAS? Para anchos de calzada en recta, que son los que están aquí en esta tabla, estos que están aquí, todos estos anchos que están aquí, mayores a 7 metros, es decir, los anchos de calzada igual a 7,30, que son los únicos que son mayores, porque en Colombia se manejan 3 anchos, 6, 7 y 7,30, no se requiere sobreancho. Pero miren que nos dan unas excepciones. Esas excepciones son aquellas que a pesar de que tengan un ancho superior a 7 metros, sí se les debe realizar el sobreancho. ¿Cuáles son esas excepciones? Son 2. A excepción de las curvas con ángulos de deflexión mayores a 120 y aquellas curvas que tienen radios menores a 120. ¿Ya? Entonces, si no se cumplen esos 3 requisitos como tal en condiciones satisfactorias, no se puede excluir el diseño de la realización del sobreancho. Si hay alguno de los 3 que falle y 2 se cumplen, debo hacer sobreancho. Si hay uno solo que se cumple, debo hacer sobreancho. ¿Ya? Entonces, debo tener en cuenta, repito, 3 aspectos: el ancho de la calzada, el ángulo de deflexión y el valor del radio que tenga esa curva en la cual yo estoy evaluando el sobreancho. ¿Ya? Esos serían los aspectos a tener en cuenta. Ese sobreancho yo lo puedo ejecutar sobre 2 tipos de vehículos.
El primero de ellos es el sobreancho sobre vehículos rígidos, ¿ya? ¿Por qué se llama rígido? Porque no sufre modificación alguna, es decir, que todo el vehículo funciona como si fuera algo compacto. No va a haber particiones dentro del mismo. Como les decía, solamente las llantas son las que van a estar acomodándose para ir tomando la curvatura que presenta esa curva horizontal. Los vehículos rígidos, de acuerdo a la normativa colombiana, se presentan en la tabla que está aquí inmediatamente abajito de la gráfica y que van a representar cada una de las distancias que están aquí en el dibujo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cada una de esas distancias y la categoría: vehículo liviano, bus mediano, bus grande, camión de 2 ejes y camión de 3 ejes o doble troque. Esos son los vehículos del parque automotor que son considerados como vehículos rígidos, ¿ya? Y aquí están las características de cada uno de ellos. Van a haber unos más grandes, van a haber unos más pequeños, dependiendo pues el tipo de vehículo o la categoría de la que estemos hablando. Teniendo en cuenta ese vehículo que yo escoja como vehículo tipo para mi diseño de mi sobreancho, entonces yo puedo empezar a mirar cómo evaluarlo. Lo vamos a hacer como siempre a través de una formulación matemática en donde vamos a tener en cuenta varios aspectos como son, en este caso, lo que ustedes ven ahí, el radio de la curva circular, el valor de L, que no es otra cosa que esta casilla que está aquí, que nos las da la tabla de acuerdo a cada uno de los vehículos tipo que tenemos. Y tenemos un N que está acá. Ese N que aparece aquí es porque las vías van a tener varios carriles. La más sencilla es la que está aquí en la tercera fórmula, que es aquella que tiene 2 carriles y 2 sentidos. Un carril para cada sentido que yo esté evaluando. El radio nos las dará nuestro diseño. Recuerden que cuando llegamos a sobreancho ya tenemos una curva con un radio establecido, con un peralte establecido. Todo ya eso ha sido diseñado. Entonces, aquí tenemos el radio, tenemos la longitud que la sacamos de la tabla y tenemos el reemplazo de N, que es 2, porque son 2 carriles, 2 sentidos. Uno de ida y uno de regreso. Ahora, esta formulita, que es la misma que está en la parte de atrás, en la diapositiva anterior, yo la voy a complementar con un factor de seguridad, que este valor, que es este que está aquí. Este factor también lo van a conocer más adelante como Z. Es un factor de seguridad de tal manera que haya un mayor espacio en la parte central entre vehículo y vehículo. Entonces, aquí, ¿qué implica este factor de seguridad? Mete un elemento que no tenía la primera fórmula y es la velocidad de la curva horizontal, que también es importante, porque si cambia la velocidad, pues el vehículo va a necesitar mayor espacio para poder acomodarse y la seguridad pues va a tener también una afectación. No es lo mismo ir a 20 kilómetros por hora que ir a 80 kilómetros por hora. Entonces aquí tenemos en cuenta ahora radio, longitud del vehículo, es un largo que está dado en la figura, y tenemos la velocidad de la curva horizontal. Para vías terciarias, específicamente para el tipo de vehículo que está allí, que es un camión de 2 ejes, que es el de mayor uso en este tipo de vías, el más representativo, entonces tendríamos que la fórmula que está aquí en la parte superior, ya reemplazando y simplificando, nos quedaría de esta forma como está aquí. Pero este sobreancho igual a 32N sobre R sub C solamente aplica para estas características, para vías terciarias
y para un camión de 2 ejes que tiene un L de ¿cuánto? De 8 metros. ¿Ya? Y sería esto que está acá. Solamente habría que reemplazar por el número de carriles y reemplazar por el radio que tenga la curva que estemos analizando en determinado momento. Si la curva no aplica en las condiciones descritas ahí, tendríamos que utilizar esta fórmula de acá, que sería la fórmula general, ¿ya? Esta sería la fórmula general. El segundo tipo de vehículos, el primero se llamaba vehículo rígido, el segundo tipo de vehículo es lo que se conoce como vehículo articulado. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque su nombre lo indica, lleva una articulación que permite que el vehículo se mueva de forma diferente a cómo se comporta un vehículo rígido. ¿Dónde ven ustedes la articulación en esta figura que está aquí? En esta parte. Aquí hay una articulación que es un conector, eso es movible y eso permite que esto gire hacia acá o gire hacia acá de manera más fácil y no lo haga como un todo completo, así como si fuera de largo a largo, como si lo hace un vehículo rígido. Entonces así va a ser más fácil que la cabeza del vehículo vaya doblando poco a poco y luego venga la parte trasera a que todo el vehículo de una sola, con todo ese largo que dispone, empiece a hacer el giro en la curva horizontal, que puede ser de cualquiera de las características que tenemos nosotros. Para el parque automotor colombiano se ha definido un tipo base con el cual se va a trabajar los vehículos articulados. ¿Cuál es ese tipo de vehículo? El 3S2, que corresponde a un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes. Ese va a ser nuestro vehículo articulado representativo, como dice el título, del parque automotor colombiano. Eso es lo que nos representa a nosotros de acuerdo a las indicaciones que nos da el INVIAS como tal. Entonces, miren esto. Aquí tenemos el valor de A, que aquí miren que aquí te va especificando qué es cada cosa. Este es el ancho que tiene el vehículo normal, es el U negativo y es el que va a necesitar para la recta, y ese ancho se ve modificado cuando se trabaja en curva. Entonces, ahí estarían también las indicaciones de cada una de las características del vehículo representativo del parque automotor colombiano, como lo establece nuestro ente que nos rige, que es el INVIAS. Los vehículos articulados, yo les puedo calcular el sobreancho de manera indirecta. Como ya nosotros sabemos cuál va a ser el ancho de la calzada en tangente, que es la que nos da la tabla, podríamos entonces calcular el ancho de calzada en curva, y cuando hacemos la resta o la sustracción de estos dos números, nos da de manera indirecta entonces el valor del sobreancho que estamos buscando. Ese ancho entonces ya lo empezamos a trabajar. De igual forma se reparte de la misma forma como se repartiría para un vehículo rígido. Lo único que va a cambiar son las formulaciones matemáticas, porque las de vehículo rígido son unas y las de vehículo articulado son otras. Pero cómo se distribuye ya el valor de sobreancho en una curva va a ser igual que cualquiera de los dos vehículos que se tome como modelo como tal. Entonces el procedimiento sería de la misma forma, y tendríamos que tener en cuenta en este caso solamente si la curva es circular, simple, compuesta, o si es una curva espiralizada. Recuerden que la curva compuesta es una curva circular,
La simple y la compuesta son curvas circulares. La curva espiralizada ya sí es otro tipo de curva diferente. Entonces aquí vamos a estar hablando en los dos temas de sobreancho y de entretangencia de los dos tipos de curvas. Curvas circulares y curvas espiralizadas como tal. Vamos a ver entonces cómo podríamos nosotros hallar el sobreancho en una calzada para una curva, pero teniendo en cuenta el vehículo articulado tipo que les mostré. Va a estar dado por esta fórmula que está acá arriba. Es una fórmula un poco más larga que la anterior, contempla varios términos porque los vehículos se comportan de manera diferente y los espacios que requiere cada uno también van a ser diferentes. Entonces, por eso las formulaciones se hacen de acuerdo a la forma, comportamiento del vehículo que esté transitando por la carretera. Entonces empezaríamos, voy a acercarlo para que ustedes vayan viendo qué significan estos términos. El ancho de calzada en curva, que sería A sub C, que es lo que yo necesito calcular. Les recuerdo que voy a hacer la resta de A sub C menos A sub T. ¿Esto de dónde lo saco? De la tabla que ya tenemos del ancho en tangente. Esta A sub C es la que vamos a calcular, ¿ya? Esta es la que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que este A sub C va a ser igual a N. ¿Qué dijimos que era N? El número de carriles de la calzada. El U que ustedes ven acá es el ancho que necesita el vehículo, pero ya no en la parte recta, sino en la parte curva, que va a ser un poco mayor. Este valor de C que está aquí es un espacio de seguridad que se da. ¿Y de dónde lo saco yo? Esto lo saco de esta tabla que aparece aquí en la parte de abajo. También lo encontramos en el manual. Ya todas estas tablas yo las saco del manual, donde C va a depender del ancho de la calzada en tangente. En tangente significa recta, ¿ya? Del ancho de la calzada en recta. Va a depender de eso. Entonces, yo podría tener entonces diferentes anchos. Como esta tabla tiene anchos diferentes, aquí nos dicen que para la calzada de ancho diferente, uno puede hallar por interpolación el valor que esté necesitando. Listo. Entonces, ¿qué término sigue aquí? Nuevamente N, que es el número de carriles. Seguiría F sub A, que se los voy a mostrar de manera gráfica en una imagen posterior que amplié para que ustedes lo puedan ver con seguridad, porque la imagen ahora la que les voy a mostrar ahora no se va a ver porque es una distancia muy pequeña. Y vamos a tener el Z, que les había dicho que es el factor de seguridad que se da para que los vehículos pues no se encuentren unos con otros al momento de transitar y tengan todo el espacio disponible para la ejecución de la maniobra de pasar por esa curva horizontal. Entonces, miremos. Miren que aquí viene el vehículo en recta, el vehículo sobre espacio de un lado, sobre espacio del otro lado. Es como si yo tuviera una línea recta aquí el vehículo, él va derechito cuando va en tangente. Y acá, si viniera otro vehículo, también fuera dentro de su carril y tendría sus espacios sin ningún problema, porque en recta sobra espacio. ¿Dónde está el problema? Cuando el vehículo va a tratar de tomar la curva. Aquí sobra espacio, pero miren que aquí, al igual que el vehículo rígido, él se va a pegar hacia la parte media de la carretera. Y así lo mismo vamos a tener en estos vehículos, que uno va en un sentido, el otro va en el otro sentido. ¿Qué necesito yo? Tener estos espacios entre vehículo y vehículo de tal manera que no haya afectación, ¿ya? Un ancho en curva, ¿a qué va a ser igual? Al sobreancho
más el ancho que traía el vehículo en tangente. La sumatoria del sobreancho más el ancho que traía nuevamente normalmente en tangente me da el ancho total disponible para que el vehículo haga eso en la curva. Aquí también podemos ver que aquí estamos en tangente, de aquí hasta aquí. Aquí el sobreancho es 0 y él va a empezar a aumentar de manera gradual, de tal manera que poco a poco va a llegar hasta conseguir un sobreancho máximo. Entonces aquí hay algo que nos recuerda que de la misma forma como nosotros vamos a hallar este sobreancho, es de la misma forma como se hacía con peralte. El peralte, cuando llegábamos al aplaneamiento del carril, que es cuando pasamos el valor de n, viene un valor que se llama L sub t. Y ese valor de L sub t es el que me permite desarrollar el peralte desde 0 hasta peralte máximo. Eso era lo que hacíamos cuando desarrollábamos peralte. Por lo tanto, en el mismo sitio donde yo consiga el sobreancho máximo, va a coincidir con el sitio que tenía ya dispuesto para el peralte máximo. Estas dos abscisas van a coincidir. La parte central que quede en la curva con peralte máximo también va a tener sobreancho máximo. Es decir, que va a ser homogéneo la repartición de lo que, o la configuración de cómo yo voy haciendo el peralte y el sobreancho sobre una curva. ¿Ya? La voy a realizar sobre la misma zona de trabajo, sobre la misma zona de trabajo. Si yo tengo una curva circular y trabajé todo por fuera de la curva, asimismo el sobreancho se realiza todo por fuera de la curva. Si lo hice con un porcentaje dentro de la curva y con un porcentaje fuera de la curva, el sobreancho se distribuye de la misma forma. Y si hablamos de una curva espiralizada, recuerden que el peralte se realiza dentro de la espiral. Por lo tanto, el sobreancho también se realiza dentro de la espiral como tal. Aquí hay valores de Z, de C medio, sobreancho, que son los que nosotros vamos a estar calculando y los vamos a ver más claro en unas gráficas pues, que vienen ahora siguientes a lo que tenemos aquí. Listo, entonces vamos nosotros a mirar cómo calcular el resto de elementos que hacen falta y que desconocemos en esa fórmula del sobreancho en vehículos articulados. Nos hablan de un U mayúscula, que viene siendo el ancho que necesita el vehículo para poder desplazarse en la curva. Entonces, ¿de qué va a depender ese ancho? Del U normal que tiene el vehículo, que es el ancho del vehículo en la tangente. Ya eso viene dado por las dimensiones del vehículo. El radio de la curva, el radio ya lo conocemos porque ya tenemos un diseño de la curva horizontal que en la cual vamos a hallar el sobreancho. Y este L1, L2 y L3 que aparece aquí, vamos a poder hallarlo de la tabla, que son, miren acá se los voy a mostrar, son el L1, L2 y L3 que está aquí. Este da 0 porque la articulación es hasta la articulación. Entonces, este va hasta la articulación y de la articulación hacia acá, pues va el otro L. En realidad estaríamos trabajando con L1 y L2 porque aquí tenemos un 0 en este L que está aquí. ¿Ya? Entonces, miremos que con estos datos yo puedo empezar a hallar todo lo que me hace falta. Necesito U, necesito C, necesito F sub A y necesito Z. Aquí estaríamos hablando de este valor de U, que es el ancho en la calzada, pero en el tramo curvo. Y estaría dado por esta fórmula. Miren que no necesitamos nada extraordinario. El U lo tenemos de tabla, el L1, L2 y L3 lo tenemos de tabla. Y el radio, pues ya lo debemos conocer porque ya la curva
está diseñada. Entonces no nos haría falta absolutamente nada para yo poder estimar ese valor. Entonces aquí estos ejercicios son más que todo como de reemplazar los valores que tenemos y más que todo de análisis de resultados, porque dificultad como tal no la va a haber porque la mayoría de los datos son por tabla, si se dan cuenta. Seguimos con, además de U, tenemos que hallar F sub A. F sub A es una partecita aquí chiquitica que está aquí, aquí dice F sub A. Ahora se los muestro en una imagen mucho mayor para que ustedes lo vean. Y es un efecto que se produce porque miren que el vehículo aquí se tuerce como hacia acá y aquí va como hacia este lado. Entonces, la parte delantera del vehículo tiene una orientación, las llantas llevan una orientación diferente a la parte que va de la articulación hacia atrás, ¿ya? Por eso el comportamiento del vehículo articulado es muy diferente al del vehículo rígido. Mire que aquí también este está así y este está así. Tienen una orientación diferente, es decir, que si yo trazo una línea desde la parte media de la cabeza del vehículo hasta la parte media de la otra, no va a pasar por toda la mitad, no va a ser esa línea recta que debería haber si yo hago esto, una línea recta por todo el vehículo cuando va en la recta. Cuando toma tramo curvo, esa articulación le permite acomodarse, por lo tanto, ambos describen una trayectoria diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo calcular? El radio, ya lo tenemos. El L1 ya lo conocemos porque sabemos que está en la tabla y nos faltaría el valor de A. El valor de A se calcula también por tablas. Entonces, miren que no hay datos así supremamente complicados que no podamos conseguir. Ahí es que tener como mirar qué me están entregando, qué necesito, qué vehículo es, qué características tengo, y de esta manera entonces yo tomar el dato que estoy necesitando, ¿ya? Voy a tomar el dato que yo esté necesitando. Aquí me especifican que el L1 es la distancia que hay entre el eje delantero y el eje trasero de la unidad tractora o del vehículo que yo estoy analizando. Y el Z, ya este valor lo conocemos porque así como está en los vehículos articulados, es igualita a la fórmula utilizada en los vehículos rígidos, ¿ya? Entonces miren que aquí hablamos de que el vehículo en tangente tiene unas características o un ancho y que ese ancho se ve aumentado acá supremamente mayor cuando tomamos la curva y debe hacerse de manera gradual. Tan es así que ustedes cuando toman de la tangente o del tramo recto hacia la curva, ustedes no saben específicamente cuánto se aumentó cuando ustedes van en un vehículo. Ni se ve exagerado, ustedes no logran visualizar, ustedes ni se dan cuenta si no le prestan atención. Cuando ya los sobreanchos son grandes, pues ya usted puede visualizar de manera rápida de que la carretera creció un poquito más en ancho y ahí se podría ver, pero entonces se hace de manera gradual, que el conductor no sufra ningún tipo de percance de pasar del tramo recto con un ancho al tramo curvo que tiene un ancho totalmente diferente. Cuando ya yo tengo el ancho en recta y el ancho en curva, lo resto y esa diferencia es el que me va a dar a mí mi valor de sobreancho. Miren que aquí tenemos el término de F sub A, ¿cierto? Este que está aquí es el valor de F sub A. Ustedes ven que aquí esta llanta está como girada un poco, es decir, que aquí se produce un ángulo entre la parte recta del vehículo y la orientación de la llanta. Esa diferencia hace que se dé un desplazamiento, una pequeña diferencia entre los dos elementos y esto sería lo que se conoce como F sub A, que es este espacio que se le está sumando ahí al ancho de la calzada como tal. Entonces aquí tenemos cómo distribuimos ese ancho en la curva. Tenemos un valor de C a ambos lados, que es lo que cuida el vehículo del borde. Ya él debe tener un espacio
con respecto al borde para que no se salga. Y debe quedarle en la mitad un espacio también para que no interfiera con el vehículo que va en sentido contrario. ¿Cuál es ese espacio? Es igual a otro C medio de ambos lados. Aquí hay C medio aquí y C medio acá. Aquí también hay un espacio de F sub A y además de eso tenemos en la mitad el espacio que es el de seguridad, ¿ya? Este es el espacio de seguridad para que tengamos mayor seguridad al momento de transitar y estemos como menos posible pensando en que me voy a chocar con el vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Entonces ahí tenemos la sumatoria de todos los elementos que nos conforman el W sub C, que es el ancho en curva. Este U que está aquí es el U que habíamos hallado, porque miren que el vehículo, este que está aquí es el U normal, que iría desde aquí hasta aquí, sería el ancho del vehículo. Pero él necesita un espacio adicional porque el vehículo va a estar torcido, girado, como ustedes lo quieran mirar, lo que hace que el espacio requerido sea mayor. Por eso el U mayúscula es mayor que el U minúscula, porque el espacio requerido es mayor. Ahora, ¿cómo después de obtener si ese me da 1 metro, si ese me da 3 metros, 0.8, 0.7, 1.5, el valor que me entregue la fórmula, ya sea de vehículo rígido, vehículo articulado, me da un valor. Ahora, ¿cómo lo distribuyo yo dentro de mi diseño? Entonces, yo lo voy a distribuir uniformemente, es decir, que cada carril va a disponer de la mitad del sobreancho que yo calculé. Si yo tengo una calzada de 6 metros y mi sobreancho me dio 2 metros para exagerarlo, entonces 1 metro para un carril y otro metro para el otro carril. Entonces cada carril ya no va a tener 2 metros, sino que va a tener 3. Pero esos 3 metros solamente van a estar desde donde está el sobreancho máximo hasta aquí. Es decir, solamente en esta zona. Aquí sería sobreancho máximo. Y correspondería, como les dije, también a peralte máximo. Si miran esta gráfica que está aquí, estamos hablando que esta gráfica corresponde a una curva circular. Ahí podemos ver todos sus elementos, entre los cuales encontramos PC aquí, PT acá. Tenemos, miren, 0.7 DLT. Esto nos está indicando que se hizo ya el peralte con una parte por fuera y una parte por dentro. ¿Cuánto se hizo por fuera? 0.7 LT. ¿Cuánto se hizo por dentro? 0.3 LT. Es decir, que aquí, desde aquí empieza mi cero, es decir, aquí estoy en aplanamiento, por eso se llama el inicio del peralte o el inicio del sobreancho. De aquí hasta aquí donde está la línea rosada, yo voy a pasar de peralte igual 0 a peralte máximo. De la misma forma voy a pasar de sobreancho igual 0 a sobreancho máximo. En la misma zona. Si tenía 40 metros para peralte, los mismos 40 los voy a tomar para sobreancho. Entonces, debo saber diseñar peralte para yo poder saber a qué zona yo le voy a diseñar el sobreancho. Pues miren que a pesar de que ya el tema de peralte ya lo vimos, este tema se va a seguir utilizando en la parte de sobreancho y en la parte de entretangencia. Así como hacíamos el peralte que iba aumentando en la medida que yo salgo del inicio y me acerco a peralte máximo, el peralte iba aumentando, así mismo va aumentando el sobreancho hasta llegar aquí que es sobreancho máximo. Ustedes pueden ver que en la parte de abajo está una zona sombreada, ¿ya? Eso me está representando lo que yo aumenté la calzada desde la recta, que sería de aquí, hasta la curva, que sería este espacio mayor. Lo que tenía en recta más
esta zona de aquí, que es el valor del sobreancho, el valor del sobreancho. Entonces, el hecho de que yo la haga por la parte inferior es porque tenemos que garantizar que un ahorro. Va a ser siempre más fácil ampliar en la zona que está más baja que coger y rellenar en la zona de peralte máximo, es decir, de este lado, porque recuerden que ahí la calzada va a estar levantada, ese borde siempre va a estar por encima del nivel normal de referencia, debido a que ahí tenemos un peralte positivo. Y si tenemos un 8%, ese peralte en diferencia de nivel es un buen volumen de tierra. Entonces uno siempre lo ubica del lado de abajo para hacer la parte constructiva. Pero cuando uno va a colocar la señalización, que son las líneas de demarcación que se muestran aquí o que se identifican ahí, la línea se distribuye de igual forma, es decir, queda el mismo ancho para las dos calzadas. Por eso ahí aparecen dos líneas. Si ustedes se dan cuenta, hay una línea que aparece punteada, que es esta que va por acá arriba, esta que está aquí. Esta es una línea que va punteada y hay una línea que va más gruesa, continua, que me demarca por dónde voy yo a realizar la línea de marcación. La línea amarilla me representa a mí lo que tendría si yo siguiera con el ancho de calzada normal. Es decir, que si yo venía acá en recta y esto era 3 y esto era 3, hasta aquí, hasta la línea amarilla, están los 3 metros, ¿ya? Pero si el sobreancho era 2 metros, como colocamos el ejemplo ahora rato, entonces tendríamos que esto debe bajar un metrico más. ¿Para qué? Para que quede 4 de un lado y 4 del otro y queden repartidos cada carril con el mismo ancho, independientemente de que vengas de 3 y 3, ¿ya? Entonces se reparte, se hace una distribución homogénea entre los dos carriles, por lo tanto la línea de marcación se coloca exactamente por la mitad del ancho de la calzada. Esta última gráfica que está aquí, en gráfica es la misma que está en la parte anterior, pero ahora la acompaña una formulita. Y es que yo no solamente necesito calcular el sobreancho total. Recuerden cuando teníamos peralte, uno hallaba el peralte para la alcisa 10, la 20, la 30, la 40, la 50, la 1254, la alcisa que ustedes quieran. Si usted quiere hallar en la 1251.312, usted la puede hallar porque es una alcisa normal. Simplemente que cuando usted como diseñador entrega unos datos, usted lo hace específicamente para las abscisas redondas, pero si usted en el proceso de construcción necesita cualquier otra abscisa, esa la puede hallar sin ningún problema. Entonces, nos indica que podemos hallar el sobreancho para cualquier punto, lo podemos hallar para cualquier punto y que ese sobreancho va a ser expresado entre la diferencia entre la longitud que hay desde el origen, que sería aquí donde dice inicio, ¿cierto? Sería desde aquí donde dice inicio hasta la posición del punto P que yo esté deseando. Puede estar a 1 metro, 2 metros, 20 metros, hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a LT, porque si ya paso de LT, pues ya sabemos que el sobreancho es sobreancho máximo. Donde va a haber la variación va desde 0 hasta LT. ¿Qué necesito yo conocer? La distancia a la cual yo quiero saber el sobreancho. Y necesito conocer cuánto vale LT, que sería el valor máximo en longitud para alcanzar el sobreancho máximo. Esta relación me da una proporción entre lo que llevo recorrido y el valor total del sobreancho, o una proporción entre la distancia recorrida y el valor total del LT. Entonces, este valor S que aparece aquí es el valor que nosotros hallamos por cualquiera de las dos fórmulas, ya sea
esta que está aquí o la que vimos para vehículos rígidos. Cualquiera de las dos nos va a dar el sobreancho máximo. Ya para hallar el sobreancho para cualquier abscisa, yo tengo que hacerlo directamente aplicando esta proporción que está aquí. Dependiendo la posición del punto, dependiendo de mi valor de LT y dependiendo del valor del sobreancho que ya me había dado. Pregunta hasta acá porque vamos a empezar con un ejercicio y pues sería bueno aclarar antes de comenzar. ¿Quién tiene preguntas? Sergio Ríos, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Mayra Quiroz. María, profe, y por el momento María ninguna. Quiroz. María Quiroz, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Por el momento ninguna. Listo. Jiménez, Juan Jiménez, ¿cómo vamos? Juan Jiménez. Juan, ¿estás en clase o te fuiste? ¿Dónde estamos? Juan Jiménez no responde. Último llamado para Juan Jiménez. Parece como que dejó la pantalla activa y se fue a hacer otras actividades. Entonces miren que a veces uno ve al estudiante ahí conectado, lo llama y no está en clase. Entonces, quizás esos sean algunos de los estudiantes que probablemente más tarde surjan con unas dudas y con mayor razón pues les va a tocar ver el video de la grabación para poder retomar con lo que se perdieron de la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Le he preguntado a varios estudiantes, me dicen que no. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de sobreancho en la cual vamos a hacer para un tipo de modelo de vehículo rígido, vamos a calcular el sobreancho necesario para esa carretera, vamos a mirar si ese sobreancho se necesita o no se necesita y por qué, y vamos entonces también a calcularlo para un punto P como se indica en esta última fórmula que acabamos de ver. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces vamos a mirar qué dice el ejercicio y qué podría yo intuir con los datos que me dan. Voy a darles 2 o 3 minuticos para que lo lean y ustedes me van a explicar por qué esta carretera necesita sobreancho. O si ustedes consideran de pronto que esta carretera no necesita sobreancho. Entonces, léanlo, mírenlo, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, me van a explicar, cualquiera puede tomar la palabra o si no yo llamo a alguno de los estudiantes y para que me diga por qué él considera que esta característica de esta carretera que le estoy dando corresponde a una carretera que amerita en esta curva el cálculo del elemento o de la condición denominada sobreancho.
Listo, bueno, ya pasaron unos cortos minuticos. ¿Quién me podría decir si esta vía necesita o no necesita sobreancho? ¿Por qué necesitaría sobreancho de acuerdo a los 3 criterios que dijimos que debíamos analizar? ¿Quién me dice? Principalmente, profe, porque el ángulo de flexión es mayor a los 120 grados. El ángulo, tú estás analizando el ángulo de flexión, correcto. El ángulo de deflexión en este caso, miren que lo tenemos de 137. El radio, ahora está analizando el radio, perfecto. Tenemos un radio de 73, necesita sobreancho. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Cuánto sería el ancho de calzada? Nos faltaría ver cuánto sería el ancho de calzada en recta. Vamos a buscarlo en la tabla inicial. En la tabla inicial, miren, aquí estamos. Vamos a borrar un poquito aquí para que ustedes lo vean. Es una carretera secundaria, ¿cierto? La que nos están pidiendo es una carretera secundaria, terreno ondulado y además de eso velocidad de 50. ¿Cuánto sería entonces el ancho? Que lo acabo de señalar. ¿Cuánto es el ancho que acabo de señalar? 7 metros. Por lo tanto, por cualquiera de las indicaciones que usted mire, vamos a necesitar el cálculo de sobreancho. Por cualquiera de las 3 que usted lo mire, vamos a necesitar sobreancho. Entonces, sí hay que calcularlo, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. No es que me dieron unos datos y vamos a calcularlo, porque puede ser que la respuesta sea, esta curva no necesita el cálculo de sobreancho, ¿cierto? Porque nos están diciendo que unas curvas sí lo pueden dejar de hacer y otras curvas no. Entonces, esta es una curva que amerita el cálculo de sobreancho. Es una curva que amerita el cálculo de sobreancho. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo que calculemos el sobreancho necesario para el tipo de vehículo dado. Nos están pidiendo un camión de 2 ejes. ¿Será el camión de 2 ejes articulado o será rígido? Es lo primero que nos tenemos que preguntar, porque hay 2 alternativas, de que el vehículo tipo sea rígido o que el vehículo tipo sea articulado. En este caso, el camión de 2 ejes, ¿ustedes creen que sería de qué tipo? ¿De cuál de los 2? Rígido, profe. Rígido, perfecto. Recuerden que la tabla de vehículo articulado por ningún lado llevaba camión de 2 ejes, ¿ya? Aunque no nos sepamos la tabla, haciendo un recorderis rápido así en lo que se acaba de ver, la primera temática que se abordó fue la de rígido. Y allí fue donde se especificaban varios tipos de vehículos y entre ellos encontrábamos el camión de 2 ejes, que es el que en este caso nos están dando para nuestro diseño. Entonces ya tenemos tipo de terreno, carretera, ángulo de flexión, radio, velocidad, tipo de vehículo. ¿Qué nos faltaría aquí a nosotros por un lado? El peralte, ¿ya? El peralte. Aquí tenemos una velocidad de 50 y para esa velocidad de 50 el radio de 73 es un radio mínimo. Si ustedes lo buscan en la tabla que ya ustedes tienen de radio mínimo o en la tabla de peralte, ahí van a encontrar ustedes que para una velocidad de 50 el radio mínimo es 73. Por lo tanto, para esta calzada también podríamos tener el dato que el peralte es el peralte máximo que se permite para carreteras secundarias, que es del orden del 8%. ¿Por qué 8%? Porque este radio es un radio mínimo. ¿Ya? Además de calcular el sobreancho en valor como tal de esta curva, también nos piden que hallemos el valor del sobreancho a una longitud de 20 metros desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Recordemos que el inicio
viene siendo el punto donde se da en la curva el aplanamiento, donde comienza el valor de L sub T cuando hacemos el desarrollo de peralte, L sub T, ¿ya? Y desde ahí nosotros empezamos en 0 porque estamos en aplanamiento hasta llegar a LT con peralte máximo, ¿ya? Entonces vamos a necesitar también el cálculo del valor de L sub T porque el ejercicio, miren que no nos los está entregando. Pero nosotros ya vimos peralte, ya vimos cómo calcular ese LT y ya podemos calcularlo. Es decir, que no todos los datos nos los tienen que entregar porque ya hay unos obedecen a conocimientos previos que tenemos sobre la ejecución de diversas temáticas, como en este caso es el peralte. Así como el peralte aplica para curvas circulares y para curvas espirales, el sobreancho también tiene en cuenta estos dos tipos de curvas. Y lo que usted haya hecho para desarrollar peralte en su curva lo debe tener en cuenta para desarrollar el sobreancho, ¿ya? Es decir, que no pueden haber dos valores de LT diferentes para la misma curva, porque habría una inconsistencia. Y lo primero que dice los diseños es que los diseños deben ser congruentes, es decir, deben llevar una igualdad entre lo que ya se diseñó con lo que posteriormente se va a diseñar. Pues ya se diseñaron las curvas, se colocaron los radios, tenemos peralte, pues ya esos datos, velocidades también, ya esos datos nos sirven para tomarlos como base, como información dada para realizar el proceso de cálculo de sobreancho. Entonces aquí buscamos en esta tabla, miren que aquí están los tipos de vehículos y nos habían dado camión de 2 ejes. Entonces si yo busco aquí, para un vehículo rígido el dato que nos están pidiendo es el valor de L igual a 8. Ya, en este caso, para este tipo de vehículo es igual a 8. Eso lo voy a necesitar porque la fórmula me pide reemplazar por ese valor de 8. Lo primero que hago, ¿qué es? El primer punto. En el primer punto yo tengo entonces que debo encontrar el valor de sobreancho necesario para el tipo de vehículo dado. Esta S que me representa el sobreancho es el valor máximo, ¿ya? Es el valor máximo, no van a haber sobreanchos por encima de este valor. Entonces, ¿qué necesitamos? El valor de L que lo sacamos de la tabla y que corresponde a 8 metros. Este 2 viene siendo porque es una carretera de 2 carriles, 2 sentidos. El radio nos lo dieron. ¿Quién se acuerda de cuánto era el radio? ¿Quién me dice? ¿De cuánto les dije que era? 73. De 73. ¿Y de cuánto era la velocidad de la curva? De 50 creo que sí. 50 kilómetros por hora. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué tocaría en este caso? Reemplazar. Los ejercicios de sobreancho, más que todo de cuidado, de análisis, de saber si lo amerita o no lo amerita y reemplazar. Miren que las fórmulas, a pesar de que sean largas, no son complicadas ni requieren un conocimiento avanzado sobre la temática, sino que ya hay unos conceptos previos. Eso sí, ya toca pues tenerlos claros, saber qué es peralte, saber qué es carril, saber qué es calzada, y todo eso nos permite a nosotros pues tener que claro qué es de lo que yo estoy hablando, qué es lo que se está aumentando, cuál es el término que yo estoy tomando como tal. Entonces, de esta fórmula, que es la fórmula general, yo simplemente reemplazo. Ustedes háganlo en las calculadoras para que se acostumbren a la fórmula, sepan meter el dato, no lo vayan a hacer de manera equivocada. Aquí está la respuesta, reemplazando cada uno de los valores. Háganlo en su calculadora y me confirman que sí lo metieron bien, lo hicieron bien y que les dio
el 1.464. Esa me Ya dio- sabemos que da ese valor, pero yo lo que quiero es que ustedes vayan practicando al momento de hacerlo de tal manera que se familiaricen con la fórmula como tal y su introducción dentro de su dispositivo, que no haya errores al momento de meter la fórmula o cualquier dato. Ya lo confirmé ya, señor, si me da así. 1.464 metros, ¿cierto? Esa sería la distancia con la cual yo voy a ampliar mi calzada. En otras palabras, ese va a ser el sobreancho máximo, ¿ya? Ese va a ser el sobreancho máximo, el total de lo que se va a ampliar. Entonces, si yo tenía ¿de cuánto era la calzada? ¿Quién recuerda de cuánto era la calzada? De 7. De 7, y ahora le voy a sumar más 1.464, el ancho total de la calzada me va a quedar de 8.464, ¿ya? En la parte máxima, porque en la parte de transición va a quedar un poquito menor hasta alcanzar el valor máximo, pero cuando ya alcance el valor máximo, toda esa zona que tiene peralte máximo va a tener un sobreancho máximo con un valor de 1.464, por lo tanto la calzada en esa zona va a ser de 8 metros, 464, ¿ya? Ese sería nuestro valor final. Ahora, el ejercicio no terminaba en esta parte. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? ¿Qué nos pedía? ¿Qué era la segunda parte que nos pedía el ejercicio? El valor en 20 metros. El valor en una axisa que no nos dijeron cuál, porque no nos dijeron, aquí en este ejercicio no tenemos axisa, pero fíjense que si ustedes tuvieran el diagrama de peralte o el diseño de peralte hecho por ustedes, ya usted sabe que ese punto tiene una axisa, porque cuando la calzada de ese borde está en 0, yo tengo ese que es mi posición B, que le llamábamos la posición B, y a esa posición ya le conocemos la axisa. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la axisa a 20 metros, a la posición B yo le sumo 20 metros y me da la axisa específica que están necesitando. Como en este caso no nos están dando diagrama, no nos están dando axisas como tal, entonces simplemente vamos a decir que a partir de ese punto de origen, a 20 metros posteriores a él, va a haber un determinado sobreancho. Y ese es el valor que nosotros vamos a calcular, porque nos están pidiendo el valor de sobreancho a una longitud de 20 metros desde el inicio, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula que yo les di para el sobreancho de cualquier punto? Esta que tenemos aquí en esta parte. Esta que está aquí, que voy a encerrar en verde. Esta sería la forma para calcular el sobreancho sobre una axisa cualquiera a una distancia P del punto de origen. ¿Qué necesitamos y qué no tenemos hasta el momento? ¿Quién me dice? ¿Qué nos hace falta para poder saber cuál es el sobreancho en ese punto? ¿Qué nos haría falta? El LT. ¿Cuál? El LT. LT no. Sí, el LT. Perfecto, Adam. Entonces, nos haría falta el LT. ¿Por qué? Porque ya yo conozco cuánto es el valor total del S. Ese fue el que acabamos de hallar en el punto 1. Conozco la distancia que hay desde el origen. Ya sabemos que son 20 metros. Pero yo no sé cuál es la distancia en la cual yo voy a hacer la transición del sobreancho. Y esta transición tiene que ser igual al valor de L sub T. Como el ejercicio no nos lo da, yo lo calculo de acuerdo a lo que ya tenemos como conocimiento previo de la parte de peralte y lo hacemos para este caso. Entonces,
avancemos en esa parte. ¿Qué necesito yo saber? El peralte. El peralte ya dijimos que es como es un radio mínimo y tenemos una carretera secundaria, el peralte máximo para una carretera secundaria es del 8%. Además de eso, para hallar LT necesitamos el valor de N. Esta fórmula también ya es la misma que utilizamos para hallar LT anteriormente, y la tabla que ustedes están observando en estos momentos también es conocida por ustedes. ¿Por qué? Porque es la tabla del M máximo y M mínimo con el cual hallamos el rango de el peralte, lo mínimo y lo máximo para desarrollar peralte. En este caso, nosotros como no tenemos datos anteriores, yo lo realicé con el LT mínimo, pero usted en el momento de tener un rango, usted puede escoger o ese mismo valor o un valor entre el mínimo y el máximo que tenga. En este caso, si se cumplen con todos los criterios. Recuerden que para hallar el LT, uno tiene que haber hecho un análisis de los criterios básicos de peralte. Entonces, aquí yo voy a tener en cuenta, para mayor rapidez en el momento de seleccionar el LT. Miren que aquí está la formulita. LT es igual a carril por peralte sobre M. De la tabla vamos a devolvernos M para 50 kilómetros por hora. Tiene un valor de 0.7, que fue el que yo les anoté acá en esta parte. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos de carril? Recuerden que la calzada era de 7 metros. El carril viene siendo la calzada entre 2. 7 entre 2 me da 3.5 metros. Y M, que es la parte que... peralte es 8 y M viene siendo 0.77. Tengo los tres datos. Sencillamente lo que queda es reemplazar. Lo que me queda es reemplazar los tres datos y hallar el valor de L sub T. Como voy a tomar el valor mínimo, entonces aquí el LT me dio 36,36 metros. ¿Ya? Tengo 36,36 metros. ¿Qué falta ahora? Simplemente reemplazar en la fórmula de sobreancho para un punto P cualquiera los datos que me solicita. Necesito la distancia a la cual voy a hallar el sobreancho, ya la tengo, 20 metros. Necesito la distancia de LT, ya la tengo, 36,36. Y necesito el sobreancho máximo, 1.464. Yo vengo, reemplazo, resuelvo y me da un total del sobreancho a unos 20 metros del origen, nos da un valor total de 0.80. ¿Ya? Miren que nos tiene que dar un valor por debajo del 1.464 porque el punto está intermedio entre 0 y 36.36 metros, que es la longitud L sub T. Entre más cercano esté al origen, así tendríamos un valor de sobreancho muy cercano a 0. Entre más cercano esté el punto del punto LT o de la distancia LT, entonces tendríamos un valor mucho más cercano a 1.464, que es el sobreancho máximo. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular a 20, a 30, a 35, 31, cualquier distancia a partir del origen. Cuéntenme. ¿Por qué fue que cogió el LT mínimo? Porque les dije que por facilidad iba a tomar el mínimo, que en este caso era con el M
de 0.77. Pero ya sabemos que nosotros tenemos que hacer el análisis con el rango, es decir, porque ya usted cuando va a hacer el sobreancho, ya usted tiene el peralte diseñado, ¿ya? Usted ya analizó los criterios, ya usted analizó el rango, ya sabe si el LT está dentro del rango, fuera del rango, ya hizo la transición del peralte, ya estableció todo, ya tiene su LT, ya tiene todo. Ya saben que abscisa llega al peralte máximo, todo. Ya eso hace parte del diseño anterior. Entonces, aquí estoy asumiendo que ese LT de diseño va a ser el mínimo y con eso vamos a trabajar también el sobreancho. Si a usted de pronto el LT, cuando hizo los requerimientos, dio un LT de 50, 60, porque no quiso coger el mínimo, sino que tomó un valor que cumpliera con los criterios, pero ya cerrado, es decir, un entero, entonces podemos decir que si tenía 40 en LT, también ya yo no coloco 36.36, sino que coloco 40. Si cogió 80, entonces coloco 80. El LT que cogí para peralte es el mismo LT que debo asumir para el sobreancho, ¿ya? El mismo de diseño de peralte que ya está realizado cuando usted va a hacer el sobreancho, es el mismo que usted va a colocar para este sobreancho que va a ejecutar, ¿ya? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene otra duda? Bueno, entonces, vamos a ver algo aquí un momentico.